mismo, mira, Rafael, estás en una situación en la que sabes que esto viene de Dios, entonces lo aceptas, tú vives de acuerdo a eso porque sabes que viene de Dios, o lo rechazas, y si lo rechazas tú sabes que estás negando la verdad y serías un hipócrita. Queridos hermanos, assalamu alaikum. Hoy está con nosotros el imam y profesor Rafael Barajas de la ciudad de Guadalajara, México. Hermano Rafa, assalamu alaikum, ¿cómo estás? Alaikum salam, alhamdulillah, estoy muy bien, hermano, encantado de estar contigo y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y querer contarnos tu historia. Imam Rafael, ¿puedes contarnos un poco cómo conociste el Islam y qué es lo que sabías o qué es lo que pensabas sobre el Islam antes de conocerlo? En realidad, antes de saber del Islam, sabía casi nada de la religión del Islam. Lo único que sabía era algo que venía en los textos de cuando yo estaba en la primaria y la secundaria. Ahí narraba que los musulmanes habían difundido la religión a través de la guerra, de la espada. Yo decía, estos tipos están locos, ¿no? Vaya, Y venían algunos fragmentos atribuidos al profeta que llaman Mahoma o a Omar ibn al-Khattab, ¿sí? Yo tenía una percepción bastante negativa, lo poco que yo sabía, ¿sí? Que en realidad sabía casi nada. Y cuando yo empecé a conocer acerca del Islam, nunca me hubiera imaginado que terminaría como musulmán, ¿no? En la condición que estoy ahora, como musulmán, practicante de esa fe. Y la situación fue bastante extraña, porque yo jugaba mucho ajedrez durante una etapa de mi vida. Me cansé bastante del modo de vida que llevaba. Empecé a faltar algunas clases, empecé a faltar un poco aquí y allá, al trabajo, a llegar tarde, ¿no? Y decidí a jugar ajedrez en internet. Y en algún momento me topé con algunas personas de países musulmanes, ¿sí? Y me llamó la atención la bandera de esos países, especialmente la bandera, ¿sí? Que tiene la media luna y la curioso. estrella. Sí. Y yo decía, ¿qué países son estos, no? ¿Qué significado tendrá? Me dio una curiosidad por saber qué es. Entonces empecé a investigar y me di cuenta pues que eran países musulmanes. Me di cuenta de mi ignorancia acerca de la religión de los musulmanes. Comencé a indagar un poquito. Alguien me facilitó un Corán, una traducción del Corán en español. ¿Sí? Recuerdo que era una traducción que incluía el texto original en árabe y junto a ella la traducción al español. Entonces, desde que yo lo abrí en mi computadora, la versión PDF, quedé impactado por la belleza del texto en árabe, porque se veía muy bonito, ¿no? El tipo de letra y luego la forma en que elogiaba a Dios, las alabanzas a Dios, ¿no? Que se refería a Dios con muchísimo respeto, con el más alto respeto. Y decía, mira, estas personas sí realmente creen como debería una persona de creer, ¿no? Como debería de referirse a alguien a su creador. Yo en ese tiempo no practicaba ninguna religión, francamente estaba entre el agnosticismo y el ateísmo, ¿no? Porque no aceptaba ninguna religión y tenía como que creencia en Dios, pero a ratos sí, a ratos no. Entonces, es ahí donde empiezo a leer el Corán, me quedé clavado con el Corán, lo leí como en 2 semanas y fue En 2 semanas, un mashallah. sentimiento en español, sí, pero me gustaba mucho leer, lo leí rápido porque me quedé clavado, en realidad me quedé clavado y leía las notas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona que vivía en el desierto escribiera esto, ¿no? Entonces investigué sobre el autor, decían que era Mahoma, en los sitios que encontraba un poco de información. Entonces dije, vamos a buscar a Mahoma, ¿no? Debe ser un tipo muy inteligente. Y resulta que Analfabeto. era iletrado, no supo leer ni escribir. Entonces yo dije, esto no puede venir de otro más que de Dios. Y todo el tiempo el Corán habla de Dios, entonces yo creo que esto viene de Dios y llegué a un punto donde yo me dije a mí mismo, mira, Rafael, estás en una situación en la que sabes que esto viene de Dios, entonces lo aceptas, tú vives de acuerdo a eso porque sabes que viene de Dios, o lo rechazas, y si lo rechazas tú sabes que estás negando la verdad y serías un hipócrita. Subhanallah. Y yo dije,
me entró miedo, ¿no? Me entró miedo. Y la verdad, la descripción que dice el Corán acerca del castigo a los que niegan la verdad, lo que dice del infierno, ese tipo de cosas, me entró miedo, francamente, sí me pegó muchísimo. Entonces yo dije, no, lo acepto. Dije, bueno, total, si después encuentro algo que no sea verdad, porque siempre al inicio tiene unas ciertas dudas, ¿no? Entonces yo Sí. dije, bueno, total, si lo acepto y después no me gusta o encuentro que no es verdad, porque era una búsqueda de la verdad al final, se convirtió eso en una búsqueda de la verdad y yo descubro que eso no es verdad, pues lo dejo, ¿no? ¿Quién me va a detener? ¿Quién me Así va a es, tener amarrado para estar ahí claro. siendo musulmán? Nadie. Así debemos ser todos, investigar y luego si uno ve que no le convence, pues Exactamente. nadie te obliga a seguir. Es bueno que hayas mencionado este punto porque hay mucha gente que juzga el Islam desde una ignorancia, prefieren opinar desde la ignorancia, de la ignorancia y creer las calumnias que se dicen en las redes sociales que leer e investigar sobre esta religión. Uno no pierde nada en leer y conocer el mensaje que trae este libro. Uno debe tener al menos esa curiosidad de decir, vamos a leer ese libro que siguen más de 1.800 millones de personas. Primero hay que leerlo, entenderlo y luego si encuentras algo Sí, totalmente, inadecuado, totalmente. pues Y yo lo vi desde ese punto de vista, ¿no? Y dije, pues hay que intentarlo, veamos cómo funciona. Y si descubro cosas que no hacen sentido, que no son ciertas, pues lo dejo, ¿no? Y ya está. Y mira, desde ese momento que fue hace 11 12 años hasta la fecha, nunca he encontrado nada que me diga el Islam es falso, está siguiendo subhanallah, lo incorrecto, al contrario. Al alhamdulillah, contrario, mientras más investigo, mientras más conozco la religión, más parte me siento y más quiero practicar esta religión y inshallah que alhamdulillah. Allah nos acepte como musulmanes. Inshallah, Sí. hermano, ese es el deseo de todo musulmán. Rafa, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida el Islam? ¿Cómo ha afectado a tu vida cotidiana? ¿O cómo afectó a tu forma de ser? ¿Qué ha cambiado en general? ¿Qué es lo que ha repercutido en tu vida? Me gusta mucho ponerme a pensar en qué estaría haciendo ahora si no fuera musulmán. Y a veces sí, y a veces me pongo a pensar y son cosas muy diferentes, pero ha pasado ya algo de tiempo y cada vez me cuesta más trabajo imaginarme qué estaría haciendo ahora si no fuera musulmán. Al principio me era muy fácil imaginarme, estaría con mis amigos, probablemente disfrutando de una buena cerveza, ¿no? O el tequila estando en México, ¿no? Qué sé yo, saliendo con mujeres antes de haberme casado, ni siquiera hubiera pensado en casarme, francamente, alhamdulillah, soy felizmente casado, pero antes de Alhamdulillah. eso nunca lo hubiera pensado. Muchísimas cosas, ¿no? Y ahora no digo que mi carácter sea bueno, que Allah nos haga mejores musulmanes, pero Amén. si yo me examino a mí mismo, era demasiado, mucho más enojón, llegaba a ser algo grosero inclusive. El trato con la gente de mi parte era muy áspero, ¿sí? No tenía buen trato con la gente, francamente, evitaba el trato con la gente. Y a raíz de que me hice musulmán, muchísimas cosas cambiaron en mi persona sin siquiera haberme dado cuenta. ¿Sí? Subhanallah. El aprender acerca de cómo trataba el profeta sallallahu alaihi wasallam a la gente que inclusive lo maltrataba, que era injusto con él, que lo ofendía. Yo digo, mashallah, es un ejemplo que está a años luz de nosotros, pero igual tenemos que hacer el esfuerzo de imitarlo, de ser como él, de vivir la vida como él la vivía, de verla como él la veía. Y la verdad yo veo muchísimos cambios positivos en mi vida, sobre todo en cosas intangibles, se pudiera decir, ¿no? En cosas internas, en cosas de nuestro propio ser, de nuestra alma. Como que tratas de domar a esa alma que te invita a cosas no tan correctas. Siempre Muy es bonito. difícil, evidentemente, pero el Islam te ayuda para eso muchísimo. Mashallah. Tus palabras me han puesto a la piel de gallina. Barakallahu fik. Como mencionaste, una de las cosas que cambia el Islam en tu vida es el carácter. Hace que tengas mejor carácter, hace que seas más amable, más sencillo, sobre todo
te ayuda a dominar el alma que intenta llevarte por el mal camino. Cuando uno entiende el mensaje del Islam y lo aplica en su vida real, ahí es cuando empiezas a entender el sentido que tiene esta vida. Ahí es cuando descubres la verdadera felicidad. La gente que está alejada del camino está buscando constantemente la felicidad en cosas materiales, pero no saben que esa felicidad que se consigue con lo material es temporal, dura muy poco. La verdadera felicidad solo se consigue estando en el camino de Dios. Imam Rafa, ¿qué alaya del Corán te llamó más la atención o la que más te afectó? Uno de los versículos del Corán que más me afectó es cuando habla acerca de, en la Sura Tur me parece que es, que habla acerca de, ¿acaso se han creado a ustedes mismos o han surgido de la nada o ustedes se han creado a sí mismos? Sí, esa fue una de las cosas que más me pegó porque te pone a reflexionar, te pone a Sí, pensar el Corán. Sí, el Corán te reta inclusive, te reta, exactamente. ¿sí? De, ok, ¿no crees? Entonces, hazlo tú, ¿no? Por ejemplo, también cuando habla de, si no crees que este mensaje revelado a nuestro siervo proviene de Allah, entonces trae una sura similar, trae un libro similar, trae 10 suras similares. Así es. Entonces, el reto siempre ha estado ahí, ¿no? El reto está para toda la humanidad y cuando yo leí a ese tipo de cosas, como que sí me pegaba durísimo, porque te estaba hablando de que yo rechazaba las religiones, ¿no? Veía las religiones como una forma de masificar a la gente, y yo decía, no, es para tenernos controlados, y ya sabes, teorías un poco conspiranoicas. Entonces, eh, eso lo atribuía también al Islam, decía que puede ser diferente del Islam, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que te hacen pensar, que te retan realmente, que te hacen usar el intelecto y que te piden que demuestres que es falso, yo creo que son de las cosas que más me impactaron y también cuando habla de cosas como la creación del universo, la expansión misma del universo, cosas como esa son de mis favoritas. Sí, a mí también una de las cosas que más me fascinan son los milagros científicos mencionados en el Corán. Te hacen preguntarte cómo un hombre analfabeto menciona cosas que se han descubierto muy recientemente con la última tecnología más avanzada. Es imposible que alguien sepa esas cosas hace más de 1400 años atrás, por lo que nos asegura que ese libro no puede haber sido escrito por un humano. A veces cuando hablo con los no musulmanes sobre los milagros científicos que hay en el Corán me dicen, esos solo son unos cuentos. Les es más fácil decir que solo son cuentos que era buscar y investigar. Muchos no van a investigar para no preocuparse, porque cuando uno averigua la verdad, empieza a preocuparse. Señor Rafa, ¿cómo reaccionó su familia cuando se enteró que se hizo musulmán? Perdona, volviendo un poquito a tu pregunta, hay una frase aquí en México que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y a Sí, veces sí uno prefiere estar en la ignorancia, pero feliz, ¿no? sí. Entonces sí, eso sucede. Y mashallah, hermano, que estoy disfrutando mucho tu entrevista sobre Muchas mi gracias. familia. Gracias, hermano, para que Marc. sobre mi familia, en realidad yo no les dije que era musulmán por algunos años, como por 2 o 3 años. Sí, yo lo decidí mantener en secreto por varias razones. Una de ellas era que siempre fui muy hermético con mis temas personales. Yo decía, lo que es mi vida, lo dejo para mí, no tiene por qué interesarle a los demás. Y tiene que ver con eso que te comentaba, que era a veces inclusive grosero con la gente, ¿no? Si alguien me preguntaba de mi vida privada, yo les decía, eso es información confidencial, ¿no? Eso es mi vida, ¿no? Como, ¿qué te interesa prácticamente? Con otras palabras, pero no dejaba que la gente supiera de mi vida. Esa fue una razón. Y la segunda razón es porque la mayoría de mi familia son tradicionalistas en la religión católica, la gran mayoría de ellos. Entonces yo quería evitar algún tipo de choque, de algún comentario negativo, porque yo decía, si me dicen algo,
yo no me voy a quedar callado y no quiero decir algo que pueda repercutir en la imagen que ellos tengan de mi religión. Porque en el momento en que ellos me digan algo ofensivo, yo les voy a contestar, pero ellos van a decir, ah, mira, esto es lo que te enseña tu nueva religión, ¿verdad? Y Subhanallah. van a englobar a mi religión de esa manera. Entonces yo decía, mejor lo dejo para mí. Al final de cuentas todo queda entre yo y Allah, ¿cierto? Es Y verdad. alrededor de 2 a 3 años lo mantuve en secreto. Sospecho o más bien estoy casi seguro que mis papás sabían que yo estaba cambiando, ellos notaban ciertas cosas, ¿no? El hecho de que ayunaba y les decía, ya comí, les mentía, subhanallah. Este, mi mamá se preocupaba y yo le decía, ya comí, mamá, ya comí. Pero, o las oraciones, mis tapetes para rezar, que ya no comía cerdo, ya no salía a lugares que no debía salir, ¿no? Entonces ellos veían cambios, evidentemente. Seguramente vieron algunos libros que yo tenía por ahí escondidos en mi armario sobre el Islam. Y cuando les tuve que decir fue cuando fui aceptado en la Universidad Islámica de Medina, estuve estudiando un poco del idioma árabe Mashallah. y, y cuando me aceptaron fue más o menos en ese periodo, alrededor de 3 años después de mi shahada, y tuve que decirles, yo ya había dicho que quería ir a estudiar a otro país y ellos decían, ah, estás loco, pero bueno, inténtalo. Entonces, cuando llegó la aceptación, fue una prueba porque estaba trabajando y me habían ascendido y al día siguiente llegó la aceptación. Bueno, tomé la Subhanallah. segunda opción. Y ya cuando me iba a ir, pues tuve que decirles. Y me dijeron, ¿y por qué vas a ir a Arabia Saudita? ¿Qué hay allá? Qué interesante, ¿no? Es puro desierto. Además, está lleno de musulmanes. Y yo les decía, ¿qué tiene? Les dije, ¿qué tiene? Yo soy musulmán también. Y fue ahí como que el balde de agua fría, que por fin lo reconocí. Y, y fue de esa manera. Solo una ocasión me dijeron un comentario negativo acerca de la forma en que los musulmanes rezamos. Solo recuerdo esa ocasión. Y les dije que si criticaban esa forma de rezar, pues tuvieran cuidado porque era la forma en que Jesús, la paz con él, rezaba. Sí, así Entonces, es. Así es, cuando leemos en la Biblia encontramos que todos los profetas rezaban y se postraban como lo hacemos los musulmanes. Encontramos que Jesús se postraba por su rostro para orar. Encontramos que Josué se postraba sobre su rostro en tierra a la hora de orar. También el profeta Abraham, los discípulos de Jesús, todos se acercaban exacto, y oran a Dios de esa exactamente. Y manera. pues fue ahí, hermano, fue ahí donde desde entonces saben que soy musulmán abiertamente porque tuve que viajar. Si no, Allah sabe más cuánto tiempo más lo hubiera dejado para mí y para Allah nada más. Hablas con mucha humildad, pero en realidad has hecho un gran sacrificio. No es fácil cambiar de religión y emigrar desde México hasta Arabia Igualmente. Saudí. Que Allah subhanahu wa ta'ala te Claro, recompense por ese esfuerzo. Rafa, ¿qué aconsejarías a las personas que se plantean conocer el Islam? que lo hagan inmediatamente, que eso es una decisión que es la más importante de su vida, porque no solo trasciende para esta vida, sino trasciende para la otra. Y esta vida sabemos que es un suspiro, se termina en cualquier momento. Así viviéramos 100 años, lo sentimos como que Es verdad. fuéramos rapidísimo, ¿no? Y, y es efímera, esa es la realidad de esta vida y lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Entonces, ¿por qué poner todas las semillas, o como dicen, por qué poner todos los blanquillos en la canasta de esta vida cuando en realidad se va a terminar? Más bien, abrazar el Islam es algo que repercute en la otra vida. Y Así ahí es es. donde realmente deberíamos invertir todo nuestro esfuerzo. Obviamente no se trata de abandonar esta vida por completo, sino lo necesario, pero abrazar el Islam es la decisión más importante y quien esté pensando en abrazar el Islam ya lo debió haber hecho el día de ayer o hace un mes, hace un año. Que no lo piense tanto porque no sabemos cuándo las puertas del bien estén cerradas para nosotros y si después queremos hacer un bien, Allahu Alem, si tendremos la oportunidad, ¿no? Entonces, siempre que se presente una buena acción, por más pequeña que sea, hay que tomarla
Y abrazar el Cierto. Islam es la mejor de las buenas acciones que podemos hacer. Barakallahu fik. Así es, hermano, si una persona conoce un poco sobre el Islam, hay algo en su interior que le dice que el Islam es el camino de Dios, que lo haga inmediatamente porque uno no sabe cuándo puede morir, que no sigan la vida mundana, que se centren en el propósito por el que Dios los ha criado, que es para adorarlo. Has hecho el resumen de la realidad de esta vida. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala, sepan que la vida mundana es juego, diversión, encanto, ostentación, rivalidad en riqueza y hijos. Después de eso nos vamos a morir y vamos a tener que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala. El que obra bien ganará esta vida y la otra, y Totalmente. el que no siga las órdenes de Dios perderá esta vida y la otra. Barakallahu fik, mi sheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala te dé más sabiduría y acepte de ti todo lo que haces por tu comunidad y por esta religión. No, al contrario, hermano, muchísimas gracias a ti. Nada de Sheikh, hermano, yo no tengo más que nada de conocimiento, hermano, que Allah nos conceda Gracias por tu conocimiento. humildad. No cualquiera vale para hacer el sacrificio que has hecho. Has preferido estar en el camino de Dios que estar en el camino de la diversión. Has renunciado a muchas tentaciones, has sacrificado muchas cosas y lo sigues haciendo hasta el día de hoy. Ujú. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense de la mejor manera, de la mejor forma en Amén. esta vida y te colme en el paraíso eterno. Jazakallah khair, Gracias hermano, a muchísimas ti, gracias por la gracias a ti, invitación y Ramadan Mubarak, Ramadan hermano. Mubarak Assalamu hasta alaikum. España. أشهد